Para seguir con esta jornada, el siguiente expositor es el ingeniero forestal Juan Carlos Murillo. Él es el director forestal de la empresa Balsa Blob, del grupo Wirit Balsa, y abordará el tema, la balsa, mitos y realidades. Un aplauso para él, por favor. Muy buenas tardes. Pensé que iba a haber poquita gente, hay bastante. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos, trabajo para la empresa Balsa Blob del grupo Wirit Balsa. Bueno, me llamaron y me preguntaron si podía dar una exposición y realmente mucha gente ha escuchado por lo menos la balsa, pero nadie la entiende y más que nada muchos de nosotros somos quevedeños y yo especialmente hasta el año 2000 no sabía que existía la balsa, para que tengan una idea, ¿no? Entonces, el título Mitos y Realidades es un poco para hacernos una pregunta sobre la balsa y conocerla un poco más. Bueno, ¿me pueden dar clic, por favor? Bueno, en sí la balsa es una especie que la tenemos aquí en Latinoamérica. Tenemos desde el sur de México hasta Brasil, ¿no? Se la conoce como boya, como balsa, alano. Bueno, muchos nombres, pero localmente obviamente la conocemos como balsa o boya. La especie balsa es una especie que tiene el crecimiento más rápido de todas las especies forestales conocidas comercial. Un ejemplo, la teca se habla límites de 20 años, melina límites de 12 años y la balsa estamos hablando de plantaciones que promedio tienen 5 años. Como les decía, el área de distribución se extiende desde México hasta Brasil. Obviamente Chile no hay porque es un país bastante frío, pero nuestro país prácticamente produce el 80% de la balsa del mundo. Hoy por hoy también tenemos países como Papúa Nueva Guinea, tiene balsa, y de hecho que cada día me asusta más que siembren balsa por otros lados, menos que Ecuador, ¿no? La balsa en el país. La balsa se distribuye naturalmente, obviamente, desde la parte de Esmeraldas, lo que tiene que ver Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, los ríos. La mayoría de las plantaciones forestales están centradas entre Manabí, los ríos y Esmeraldas. Tenemos, obviamente, estadísticas de balsa en el oriente. De hecho, que nosotros como empresa estamos trabajando un poco de proyectos en el oriente, en la parte de lo que es Sucumbíos y Orellana. Balsa, nosotros podemos tener balsas desde prácticamente el nivel del mar hasta los 1000 metros. Entonces, para que tengan una idea que la distribución natural de la balsa es bastante amplia, pero realmente las zonas de influencia para la balsa y donde comercialmente es interesante está correlacionada dentro de los 80 hasta 350, 400 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué Quevedo es el centro del mundo, no? Bueno, estaba leyendo un poco de historia. En la época de los 40 vinieron unos hermanos, Apidocón. Ellos crearon una empresa aquí en el país y comenzó el negocio de la balsa. Realmente la balsa ha sido como una especie que se aprovechó mucho en el país, pero nadie sabía mucho de la balsa. Y de hecho que no existía un negocio real de la balsa. Prácticamente fue un negocio marginal. Si usted tenía una finca o alguien tenía una propiedad y por cosas de la vida apareció la balsa, venía la empresa que le interesaba la balsa y te ofrecía cualquier cosa. No había un real negocio, no existía un real negocio. Pero gracias a Dios, obviamente, nuestras provincias tenían mucha balsa y nadie se preocupaba por sembrar, ¿no? Hay un libro que escribió un noruego, Thor Heyerdahl. Este tipo hizo un proyecto en donde llevó balsa de aquí de Quevedo y la llevó
a Perú y hizo una embarcación y se fue al Callao. En ese libro hace referencia de Quevedo, en los años 40, decía la selva de Quevedo. Mucha gente del sector ni siquiera conocía que había balsa, pero obviamente, para que tengan una idea de que nuestro país es uno de los países de mayor importancia en temas de exportación de madera balsa, ¿no? Y Quevedo ha sido el centro de la balsa en el Ecuador, ¿no? Por favor. Quería hacer referencia justamente como un mito. En el año 2004 apareció este señor Samuel Levy, lo conocí aquí en Quevedo, y este señor venía haciendo un proyecto en la parte de México, en las candonas mexicanas, en la parte de Chiapas. Y este señor había recolectado información de los indígenas de esa zona en donde ellos cogían la balsa, hacían que aparezca balsa y automáticamente se regeneraban los bosques. Obviamente ellos no eran especialistas, biólogos o ambientalistas, simplemente la balsa, siendo una especie pionera, es lo primero que te aparece. Si ustedes tienen una finca y desbrozan y se les ocurre no sembrar, créanme que lo primero que van a tener es balsa. Entonces este señor vino aquí a Ecuador, vino a conocer las plantaciones de balsa y el hombre se quedó sorprendido, ¿no? Que aquí en Ecuador obviamente nosotros la balsa la estamos tomando como una especie comercial. Hasta el año 2005, mucha gente en el campo no quería sembrar balsa. Decía que la balsa era una especie que dañaba los suelos. De hecho, que científicamente, nosotros, de hecho que en ese momento trabajaba en otra empresa, no tenía una respuesta concreta para decirle, ¿sabe qué? No sé si realmente es una especie que destruye el suelo. Pero este señor, con su investigación, obviamente, nos pudo ayudar a conocer que la balsa es una especie que ayuda a los suelos. Por eso sembrar balsa es interesante, aparte que te da dinero, obviamente te ayuda a mejorar los suelos. Por favor. Esto es importante un poco conocer y un poco entender por qué puede ser interesante sembrar balsa o también por qué podría ser no tan interesante sembrar balsa. Bueno, esto sí me va a tocar un poco leerlo. No tienen datos, bueno, primero no se tienen datos claros de las estadísticas forestales de balsa del país. Tengo que decir, lamentablemente, nuestros amigos del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, no tienen las estadísticas claras. ¿Por qué? Lamentablemente, suponiendo que tenemos todo este foro, de todo este foro probablemente habrán unas 20 personas que van al ministerio a inscribir el predio, y el ministerio tiene estadísticas, pero puede ser que el resto no se les ocurra ir al ministerio, entonces esa información no la conocemos, por un lado. Lo que sabemos es que la industria de la balsa forestal, balsera, requiere alrededor de 6.000 hectáreas año. Quiere decir que las dos empresas más grandes del país, una de las que yo trabajo, Balsa Fleck, y otro grupo pequeño de empresas necesitan 6.000 hectáreas anual de balsa. Harto trabajo para los forestales. ¿Cuántos son forestales aquí? ¿O están estudiando la carrera forestal? Ya voy a tener que salir corriendo, mucha gente. Después nos vamos a quedar sin trabajo. Entonces, el mercado requiere balsa. Requiere mucha balsa. Pero para los cálculos, para este cálculo de la necesidad del Ecuador en balsa, es basado en un promedio de 15.000 world feet. Y para la producción de paneles que necesita el mercado exportador, necesita 32.000 world feet de madera encolada de bloques. Que finalmente un contenedor de paneles se calcula en alrededor de 25.000 world feet. Bueno, los forestales sí saben el término world feet. ¿No saben? Bueno, les voy a explicar un poquito. World feet es una medida en pies cúbicos, que es la relación de 423.78 world feet equivale a un metro cúbico. Es una medida que se inventaron estos locos para calcular volumen, ¿no? A veces yo no entiendo por qué no hablamos el mismo idioma, pero bueno. Entonces, como cálculo, se habla de 15.000 world feet por hectárea. Pero ya les voy a explicar un poquito cómo es el esquema
de los 15.000 World Feet por hectárea en la realidad de una plantación óptima y si vale la pena o no vale la pena plantar. Por favor. Se calcula que el 70% de la balsa que se consume para la industria proviene de plantaciones prácticamente sin ningún manejo. Resulta que por aquí cerca, por Santa Rosa, ¿quién conoce Santa Rosa? Para el fondo. Por ahí una querida amiga sembró balsa, sembró 900 árboles por hectárea y fueron los técnicos y le dijeron, señora, tiene que manejar la plantación. La señora dijo, no, los arbolitos me costaron plata, no me toquen los arbolitos. Entonces pasaron 5 años, no le tocaron los arbolitos. ¿Y usted qué creen? ¿Ganó o perdió dinero? Perdió, porque no hubo manejo. Ese es uno de los problemas que enfrenta hoy por hoy el mercado de la balsa. No hay manejo. Y por lo tanto, el volumen World Feet, ¿sí se acuerdan los que le dije de World Feet, no? ¿Cuánto equivale un metro cúbico en relación a World Feet? ¿Quién sabe eso? 423.78. Recuerden, 423.78. Entonces, las plantaciones nuestras, las plantaciones de los agricultores están entre 10.000 y 15.000 World Feet. Son plantaciones que no son tan buenas. Para que tengamos una idea, la producción ideal, plantaciones de balsa, plantaciones ideales, están entre 25.000 a 30.000 World Feet. Plantaciones que se las ha manejado, que se les ha trabajado, que se les ha chapeado, que se les ha hecho corona, que se les ha aplicado herbicida, que se ha hecho un manejo integral en la plantación. Hablamos de 25.000 a 30.000 World Feet. Y esto está correlacionado fuertemente a calidades de sitio, que tiene que ver con suelos, que tienen que ver con clima. Y fundamentalmente, como se los vengo diciendo, el manejo. Puedes tener el mejor suelo, el mejor características edafoclimáticas, pero si no tienes un manejo, no vas a tener una buena plantación. De acuerdo a nuestras estadísticas, las plantaciones promedios con inversión a diferentes escalas deberían producir entre 15.000 a 25.000 World Feet. Inversión a diferentes escalas. Si tienes una plantación que no inviertes, solo siembras, haces un par de chapias, obviamente vas a tener una plantación marginal que no te va a dar mucho dinero. Y si tienes una plantación que le inviertes dinero, tienes un promedio de 25.000 World Feet, ¿no? Obviamente, esto tiene que estar correlacionado con sitios buenos. ¿Cuál es el problema? Mucha gente dice, señores, vamos a sembrar balsa. ¿Pero dónde quieren sembrar balsa? Quieren sembrar en los sitios más quebrados, más complicados. Porque a alguien se le ocurrió decir que son suelos de actitud forestal. ¿Se han escuchado, no? Estos son los suelos agrícolas. Estos son los suelos con actitud forestal. Pero los suelos con actitud forestal no necesariamente son los mejores suelos. Y ahí tenemos un problema. Por favor. En el cuadro adjunto se puede observar que los sitios objetivos de producción deben estar entre sitio 1 y 3. Bueno, alguien algún día tomó estadísticas de los inventarios de zonas productivas y determinó cuáles son los sitios más productivos. Entonces, cuando a mí me preguntan cuáles son los mejores sitios, yo les digo, puedes sembrar en estas zonas, en estas zonas, en estas zonas. Claro, si quieren saber esa información, vayan a la oficina de Balsa Blog y yo les explico, ¿no? O sea, por si acaso. Y obviamente se consideran malos sitios que están debajo del umbral productivo, ¿no? Las plantaciones de balsa deben ser cosechadas entre los 4.5 años, 5.5 años. Tenemos un promedio de 5 años. Esto está basado mucho en la curva diamétrica y el manejo, ¿no? Pero cuando hay presión de mercado, por lo regular, la gente en el campo te quiere cortar a 3 años la balsa. También eso termina siendo un valor limitado en ganancias y tienes una producción muy marginal. Por favor. Calidad de bosques. Se calcula que el 70% de la balsa que se consume en la industria proviene de plantaciones prácticamente sin ningún manejo. No. ¿Retrocedió o por adelante?
Para adelante, siga. Ahí sí. En lo que respecta al manejo de las plantaciones, prácticamente se desconocen los problemas que por lo general se encuentran en la balsa. Ahí he puesto unos ejemplos de lo que nos encontramos en la balsa. Lamentablemente, el desconocimiento también genera que tengamos plantaciones marginales. La balsa, si usted, por ejemplo, ustedes tienen una plantación de maíz, se les ocurre sembrar balsa, tienen un problema de filófaga, que es gallina ciega. Si ustedes tienen un vivero mal hecho, tienen un problema radicular y genera corazón de agua. Si ustedes tienen una semilla no adecuada de plantaciones que están debajo de 3 años en semilla y otras plantaciones que no voy a mencionar en este momento, también tienen plantaciones con problemas de polilla. Si usted tuvo un pequeño boyal o una pequeña plantación, cosechó y no manejó los desperdicios, tiene problemas de picudo. Todo esto obviamente a veces las personas no conocen y simplemente siembran y no entienden la plantación y terminan perdiendo dinero. Hay problemas que afectan directamente a la madera por el mal manejo, como el corazón de agua, como se los dije, y problemas se observan cuando se manipulan adecuadamente las plantas, el mantenimiento, se hace chapia rosa y se hacen cortes a las plantas. También cuando se limpia la plantación y no se tiene cuidado, también se genera efectos, ¿no? Y bueno, hay una serie de problemas que si no se conocen, terminas con una plantación mala. Pero ¿cómo funciona el negocio de la balsa? Eso es un poco que me quería enfocar hoy día, ya después que ya les conté toda una historia. ¿Cómo funciona nuestro mercado de la balsa local? La gran mayoría de la balsa proviene de pequeños agricultores. O sea, el grueso de la balsa que se consume en el país realmente no la produce la gran empresa. Hay una empresa que tiene sus propias plantaciones y está bueno. Nuestra empresa no tiene plantaciones propias. Nosotros tenemos otro esquema de proyecto. Pero hay mucha gente que tiene balsa. Supongo que del grupo de las personas que estamos aquí, hay gente que tiene balsa sembrado y obviamente ese es el grupo que finalmente es el que genera mayor cantidad de volumen. El modelo de negocio depende mucho de la oferta y la demanda de este producto. Por ejemplo, usted puede comprar balsa por hectárea. Usted puede comprar balsa por árbol, troceado calificado y camiones aserrados. Por favor. Por hectárea. Obviamente, cuando me preguntan a mí, que no me escuchan mucho las empresas balseras, cuando me preguntan a mí cuál es el mejor negocio para negociar balsa, siempre el mejor negocio para un agricultor es vender su balsa en pie, venderla por hectárea. Simplemente, señor, venga a medir la plantación y págueme la cantidad de lo que usted considera que hay interesante de aprovechamiento. Para mí ese es el negocio más eficiente y más seguro. ¿Por qué? Porque no hay engaño. ¿No? Tenemos por árbol, viene un comprador de madera y te dice, señor, estos árboles que tienen tantos palmos, le voy a pagar tantos dólares. Pero claro, el comprador, el intermediario, te lo compra calificado. No es que usted le vendió el árbol en pie y suerte o tripa, no. El árbol, ellos lo verifican, si está bueno te lo pagan. Por favor. Troceado calificado, esto es centros de acopio. Centros de acopio, ya. Ahí tenemos un proyecto por ahí. Centros de acopio, sí se han dado cuenta, en las vías hay unos sitios donde tienen unos aserríos y llevan madera en trozas y usted vende las trozas de madera, entonces esta persona que las compra, las califica y las asierra ahí. Es un negocio bastante interesante, pero también no es en el final el mejor de los negocios. Este negocio es medio raro, porque la gente vende la madera por palmos. Pero si estamos discutiendo que no queremos hablar en word feet y deberíamos hablar en metros cúbicos y en el campo con palmos. O sea, resulta que un palmo en el campo es alrededor de 21 o 22 centímetros. Pero claro, cuando yo les compro por palmo, yo uso mis palmos mejor para ganar más. Pues, ¿no? No, mentira, eso no es verdad. No, normalmente es 22 centímetros, pero este mercado loco de la madera es así.
Entonces, ese es el otro esquema de negocio, ¿no? Por favor, la otra diapositiva. El camión aserrado, este es otro negocio que es el que más les gusta a los intermediarios. Hasta ahorita no he tocado a la empresa grande, a la empresa donde yo trabajo o otras empresas que son las que compran el producto. Estoy hablando del negocio intermedio, es el negocio que el agricultor no conecta con la empresa, conecta con esta persona intermedia. ¿Por qué siempre ellos son los que ganan más? La verdad es que siempre me pregunto ahí. Ese es el negocio más bueno. Pero está la empresa grande y el pequeño agricultor. Y este comprador, este intermediario, espero que no haya un intermediario por aquí porque después me va a querer medio dar la bala. Entonces, ellos son los que ofertan. Y la verdad es que este mercado es un mercado muy abierto. En la costa se puede pagar un camión desde $600 hasta $1,400 y tal vez más. Imagínense en la amplitud de este mercado, la libre oferta. Si hoy día fui donde un agricultor o un pequeño productor y le ofrecí $1,000 y el hombre se levantó con buen ánimo, me va a vender en $1,000. Y probablemente si está un poco enojado me va a querer vender en 1,600, ¿no? Y también depende mucho del tiempo en que se quiera producir. A veces en invierno es mucho más interesante el precio que en verano. Depende mucho de con quién se negocia, como les decía, y está ligado fuertemente al acceso. Aquí el único ganador es el intermediario, con ciertas excepciones. Estos muchas veces toman la mejor madera del bosque y sobre la madera cerrada es el pago. O sea, van estos tipos, van al campo, te dicen te compro el bosque, pero te lo compro por camionadas aserradas y resulta que te terminan dejando la madera más fina. Solo se llevan la madera más bonita, más gruesa. Es como que aquí todos nosotros los feos nos quieran dejar botados, pues no, todos somos parte de la humanidad, parte de este mundo. Por favor. ¿Por qué hay muchas fluctuaciones en precios? El mecanismo de compra, modelo del negocio, calificación de la gran mayoría de los intermediarios prácticamente no es clara hacia el productor. Imagínense a un agricultor que apenas a veces ha estudiado la escuela y apenas conoce cómo medir en metros cúbicos, venir a contarle que te voy a comprar en WorldFeed, o venirle a contar que te voy a comprar por palmos y te voy a hacer una medición extraña. Eso no es claro y probablemente ese es uno de los problemas que enfrenta el mercado de la balsa. Hay mucha fluctuación en el precio, tanto para la madera en pie, troces y aserrados. Esto tiene que ver también mucho con la calidad de los bosques. Bueno, también si tienes un bosque bastante malo, el precio va a ser siempre malo. Además, el mercado de la balsa en los últimos años tiene altos y bajos. Los mercados son más exigentes en calidad y estos ajustan precios y consideramos que la balsa tiene competencia y son las espumas. La gran empresa, la que exporta los paneles, también tiene un problema a nivel mundo. Ellos también están presionados por calidad, ellos están presionados por precios. Lamentablemente, la balsa tiene un competidor muy fuerte, que es las espumas. ¿Sí conocen los que es espumas? Espumaflex, sí se le suena Espumaflex, pero no así Espumaflex, es un producto mucho más terminado, más especializado, que gente vinculada en el negocio de la generación eólica ha creado este producto sintético de tal calidad que prácticamente casi compite con la balsa. Entonces la balsa, que es un producto natural, para ser competitivo en el mundo, ¿qué debe pasar? Bajar precios. Y bajar precios también requiere que para que el agricultor gane dinero, tiene que el agricultor tener una plantación óptima y producciones buenas. Por favor. Cuando el agricultor pierde, nunca vuelve a sembrar. Ese es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando hoy en día con empresa. Nuestra empresa viene trabajando algunos años en unos proyectos para vincularnos con los agricultores. Nosotros creemos que el intermediario está afectando fuertemente el negocio y directamente nosotros estamos trabajando con los agricultores. Entre los esquemas de negocio que tenemos
Uno es los convenios que estamos trabajando a niveles provinciales. Por decir, aquí en Los Ríos estamos trabajando con el Consejo Provincial de aquí en Los Ríos, estamos trabajando con el Consejo Provincial de Orellana, estamos trabajando obsequiando plantas directamente a los agricultores. Por si acaso hay gente que le interesa sembrar balsa, nos puede contactar y nosotros les ayudamos. Y también nuestro fuerte objetivo de negocio es sembrar alrededor de 1000 hectáreas anuales, pero directamente con contratos y convenios con los pequeños y medianos agricultores. Nosotros como empresa estamos en la capacidad de financiar, entregar obviamente una cantidad de dinero para garantizar plantaciones óptimas y garantizando precios. Uno de los problemas del mercado es que no existe precios y los precios obviamente generan mucha inestabilidad en el mercado. Nosotros como empresa creemos que estamos posicionados en el mercado de tal manera que podemos garantizar un precio óptimo para que el agricultor se incentive a sembrar balsa. Entonces, ese es un poco el esquema de la balsa. Vuelvo y repito, la balsa es una especie que está en nuestro sector, la conocemos muchos años, no la entendemos y no conocemos la realidad de la balsa. La realidad de la balsa es lo que se las conté. Es posible hacer negocio de la balsa, es posible garantizar un mercado óptimo para la balsa, siempre y cuando existan vínculos adecuados de manejo y que el agricultor, más que nada, que creo que ese es el trabajo que tiene que hacer el Estado de alguna manera, es vincular que el agricultor trabaje directamente con la gran empresa y al final los rubros de ganancia sean interesantes. Bueno, esa es mi pequeña exposición y si tienen alguna pregunta, muchas gracias. ¿Una persona que desea hacer una pregunta? ¿Nadie desea preguntar? Un ratito. El micrófono, por favor. Ustedes dicen que ayudan con plantas para sembrar palma. Balsa, perdón. Y más o menos desde cuánto, digamos, uno quiere producir la extensión del terreno para poder comenzar un cultivo de balsa. Nosotros a nivel de convenio con Los Ríos, por aquí está el máximo representante de este proyecto, el ingeniero Carlos Pazmiño, que me imagino va a exponer ahorita. Nosotros estamos entregando plantas desde 1, 2, 3, 4 hectáreas a nivel de convenio. Si no quieren hacer convenio directamente a nivel del Consejo Provincial, nosotros como empresa estamos entregando plantas también directamente al agricultor desde 1, 2, 3, 5 hectáreas, 10 hectáreas, 20 hectáreas. Si me dices que tienes 100 hectáreas, 200 hectáreas, podemos conversar más bien en financiación. O sea, nuestra financiación se vincula directamente al dueño de la propiedad, no hay intereses de por medio bancarios, simplemente nuestra empresa pone los fondos y con estos fondos obviamente podemos tener una plantación dentro de los parámetros óptimos para ganar dinero, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Respetable público, buenas tardes. Ingeniero, de la manera más comedida, le pido me informe o nos haga conocer el costo de producción, cuánto más o menos por hectárea se gasta y si es posible, qué es lo que se debe poner y la semilla, quién da o dónde se consigue. Porque es importante, me parece que en los seminarios hay que aclarar y uno se va con el conocimiento lúcido para poder continuar. De caso contrario, pues, no, cantidad y calidad. Porque se sabe también, ingeniero, de que hay un viento, se vira
y ya no vale el árbol. Y si no se le cura, también por dentro se lo come el gusano y tampoco vale. Si hay mucha agua, tampoco, porque usted hizo referencias con relación al oriente. En el oriente dice que no da facilidades porque es muy húmedo. ¿Será cierto o no? Gracias, ingeniero. Fueron como 20 preguntas. A ver, ¿por dónde empiezo? A ver, les venía diciendo que el mercado de la balsa es muy fluctuante, ¿no? Nosotros hemos definido como empresa ya un valor referencial por el WorldFeed. Estamos hablando nosotros como empresa, obviamente vinculado a un manejo adecuado entre 18 a 22 centavos el WorldFeed. Si tenemos una plantación de 25.000 WorldFeed y multiplicamos por 20 centavos, son $5.000. ¿Me ayudan a calcular, por favor? Nosotros estamos promoviendo que un manejo adecuado, un manejo dentro de los parámetros de manejo técnico, se debe invertir entre $1.500 y $1.800. Suponiendo que invertamos los $1.500, $5.000 menos $1.500, $3.500, ¿no? Entonces, $3.500 es lo que usted tendría como ganancia en una plantación que nosotros, Balsa Flex, Grupo Balsa Blog, está pagando en mercado. Estamos hablando de que si usted tiene una plantación dentro de estos parámetros, usted puede aspirar a ganar $3.500 por hectárea, sin sumar el incentivo forestal. El incentivo forestal es un programa que muchos de ustedes han de conocer, que lo creó el Ministerio de Agricultura para fomentar la siembra de madera. Entre estas especies forestales comerciales está la balsa. Más o menos te hacen un número de $1.400 por hectárea, te sacan el 25%, no me pregunten de dónde salió ese cálculo, es $1.100. Pero como los amigos del ministerio van al campo, hacen una valoración del bosque y calculan aproximadamente una mortalidad del 20-15% y terminan dándote alrededor de $800-900. Entonces, si usted siembra balsa y tiene todas las mejores condiciones, tendrá $3.500 más $800, $4.300. ¿Cuáles son los mejores sitios para la balsa? Esa es una buena pregunta. Nosotros hemos hecho un mapa en donde hemos visto cuáles son los sectores más óptimos para la balsa. De hecho, que los ríos es la zona que mejores índices de producción tiene la balsa. Tenemos un mapa, por decir, desde Buena Fe, Patricia Pilar, pasando por La Cadena, Delia María, El Vergel. Sería un sitio óptimo. Tenemos zonas en Esmeraldas, como la zona de Lagarto, la zona de Palestina, zonas excelentes. ¿Cuáles son las zonas donde yo no sembraría balsa? Por poner un ejemplo, y tendría mucho cuidado, toda la zona de influencia del embalse de Daule Peripa. Hay un pequeño estudio, yo no soy especialista en esto, pero resulta que cuando hay altas temperaturas, ¿qué genera cuando hay altas temperaturas en los lagos o represas? ¿Qué pasa? Evapora, ¿no? Entonces, hay estudios que dicen que cuando hay exceso de evaporación y hay un cambio de temperatura, generan las ráfagas ¿de qué? De viento. Y resulta que la mayoría de las plantaciones de mis amigos de la otra empresa que se les caen es porque ellos tienen justamente plantación en esos sectores. Y lamentablemente, todos los años pasan estos casos, o zonas que están muy apegadas a la cordillera de los Andes, que están límites hacia las montañas, también tienen problemas de ráfaga. Son zonas que se pueden reconocer, pero obviamente siempre se les dice a las personas que por favor busquen a las empresas especializadas en este tema y pidan asesoría. Nosotros como empresa, al final, si ustedes necesitan asesoría o conocer más de balsa, nosotros obviamente les damos información y les ayudamos. Y por último, si no me recuerdo, en el tema del oriente. Sí, efectivamente, el oriente es complicado. Es una zona sumamente compleja, pero nosotros como empresa hemos apostado fuertemente en el oriente. ¿Qué ha pasado en el oriente? Se ha llevado mucha balsa de aquí, del oriente, de la costa, se mide de la costa al oriente. El comportamiento de la balsa en el oriente, de la costa, es muy complejo, porque las características edafoclimáticas en el oriente son muy adversas, son muy complejas. Llueve mucho, hace mucho sol, y obviamente tenemos otros problemas allá. Nosotros hemos descubierto que sembrando balsa del oriente
de Semilla del Oriente tenemos tenemos mejor producción y mejores rendimientos. De hecho, que nosotros este año vamos a comenzar a cortar plantaciones de 3 años y medio hasta 4 años con características de calidad de madera, de densidad, que están muy buenas en relación para las exigencias del mercado. Creo que le contesté todas, ¿no? Agradecemos al ingeniero Juan Carlos Murillo, quien nos instruyó con la socialización La Basa, Mitos y Verdades.